Y cuando estamos hablando de que desde la Alianza Atlántico Norte de alguna forma tratan de reírse de Rusia y pues como de hablar que si de submarinos averiados, que si de que Rusia no tiene posibilidad real de enfrentarse a la OTAN, creo están hablando, repito, desde el miedo. Y os voy a mostrar las siguientes declaraciones del señor Rutte para que vosotros mismos podáis opinar al respecto. ¿Qué actitud pensáis que tiene aquí de forma mayoritaria? Is that they are saying if a plane would pose a threat, we have the authorities to do, if necessary, the ultimate. But if the plane is not posing a threat, we are not going to shoot it down. And then we will gently guide it outside the airspace. This is exactly what they should do. And I totally agree with that approach because we are so strong. Proportional response. It is proportional response, exactly. And we are so much stronger than the Russians. We don't have to take down Russian airplanes because they enter our airspace. We do it if they enter our airspace and also pose a threat. If we were weak, you might maybe think, okay, we are weak, so we have to immediately show them that whenever they enter our airspace, we shoot them down. But if they don't pose a threat, being so much stronger than the Russians, I think it is much stronger that our reaction is as it is, proportionate, and of course making clear to the Russians that we are not too happy about these incursions. Básicamente el señor Rutte ahí habla de otra amenaza que recientemente ha hecho escalar muchísimo la tensión en este conflicto, que hace referencia a que desde la Unión Europea se ha hablado, y además se ha hablado en términos de la OTAN, como casi equiparándose la Unión Europea a la OTAN, de la necesidad de derribar aviones de la Federación de Rusia si entran en el espacio aéreo de la Unión y por lo tanto dicen allí de la Alianza Atlántico Norte. He preparado, y bueno, pues ya para los que queráis ahondar más, en mi canal privado en Telegram podéis encontrar un estudio pormenorizado de este reglamento en particular. Realmente son como, no sé, 16 páginas quizás de todas las partes más importantes subrayadas, así que el que esté interesado en conocer estos detalles, pues le doy la bienvenida a mi canal privado de Telegram, pero la parte principal aquí es donde el señor Rutte, con la soberbia, supuesta soberbia, porque bueno, dicen que está muy por encima de la Federación de Rusia, pero realmente estas declaraciones las hace alguien que está muy por encima. Pregunto, pues dice que nosotros, por supuesto, aclara la cuestión, vamos a derribar los aviones rusos, pero solo cuando representen una amenaza. Estamos hablando de aviones militares, ojo, cuidado. Y dice, si son aviones que representan una amenaza, efectivamente los vamos a derribar, pero si son aviones que no representan una amenaza, lo que vamos a hacer es escoltarlos a la salida, porque nosotros somos más fuertes que Rusia. Si fuéramos más débiles, pues necesitaríamos derribar cualquier tipo de avión. Sin embargo, nosotros somos mucho más fuertes, entonces solo vamos a derribar aquellos aviones que tengan y representen, ¿no?, una amenaza y por lo tanto un peligro real para la Alianza Atlántico Norte. Y después el hombre aclara y dice, bueno, pues por ejemplo, si los aviones en cuestión van armados, aviones militares, si van armados, hombre, si no van armados, ¿qué mierda de aviones militares son esos? Me pregunto. Vamos a ver. Que una vez que tú entras a analizar estas declaraciones, os lo quería traer a este vídeo porque de verdad me parece que cualquier ciudadano de bien debería verlo, analizarlo y flipar de quiénes están realmente ya no solo gobernándonos, llevándonos hacia un conflicto abierto con una potencia nuclear. Ojo, estamos hablando de palabras mayores. Pues el hombre dice que si los aviones militares en cuestión van armados, que pues ahí podrían representar una amenaza, pero puede que no, tampoco, ojo. Esto es como, no sé, esto tiene menos probabilidades echar el euromillón. Entonces, pero si no están armados, entonces los van a escoltar a la salida. El punto viene en el momento en el cual yo no he visto realmente aviones rusos militares no armados que hayan sobrevolado espacio de ningún sitio que no sea la Federación de Rusia mismamente dicha, y yo diría que incluso dentro de lo que es el espacio de su zona de control, o sea, dentro de su base militar.
tienen que transportar a sí mismos armados. O sea, es que lo normal es que un avión militar vaya armado. Vamos a ver, ¿cómo coño va a ir desarmado? Es que yo no lo entiendo. Necesitamos literal una traducción especial para que nos hable a todos para entender lo que mierdas dice esta gente. Sea como fuere, pues la amenaza rusa la tienen clara. Han dicho que van a derribar todos y cada uno de los aviones, pero que al final ahora resulta que entramos en una serie de supuestos donde la OTAN, estos supuestos, no se los inventa porque haya visto que Rusia, pues efectivamente puede plantar una clarísima línea roja, y es que enviar Tomahawks a Ucrania y que Ucrania los utilice es una línea tan roja como, por ejemplo, derribar un avión de la Federación de Rusia. Esto creo a cualquiera debe quedarle clarísimo. Pero ellos ahora, pues para no echar para atrás, me imagino, se han inventado una explicación que, bueno, pues espero que les sirva de algo. Sea como fuere, lo que está clarísimo es que ahora mismo estamos entrando en el terreno de una constante subida de tensión, y aquí estáis viendo, pues no, la amenaza de los Tomahawk entre varias potencias nucleares a la vez. Y os diría que la única, o el único participante, mejor dicho, de este conflicto que realmente entiende de qué va y dónde podría acabar, solamente es la Federación de Rusia, porque la otra parte parece que está algo así como viéndolas venir. Por supuesto, esta situación se va a seguir muy de cerca y muy en particular por la parte rusa, porque la amenaza que representa la OTAN ahora mismo no es baladí. Comencé este directo hablando, y este es el equipo militar con el cual podrían ser lanzados estos misiles Tomahawk. Comencé este directo hablando de una posibilidad absolutamente clara y real de que el conflicto terminara escalando y de que la Federación de Rusia terminara atacando a la OTAN. Rusia, dentro de su doctrina militar, tiene establecidos, estos son los misiles ucranianos que recientemente comentamos y sobre los cuales os grabé ayer un vídeo aparte que, si no lo habéis visto todavía, de verdad os aconsejaría verlo porque creo realmente ha salido muy sintetizado y muy resumido en términos de la información principal. Y de hecho tienen bastante que ver, casi que me he acordado ahora gracias a estas imágenes, con los Tomahawk. Ponemos un asterisco y sigo con el argumento. Rusia, dentro de su doctrina militar, tiene establecidos los ataques más bien defensivos, pero también hay otro apartado que serían los ataques preventivos. Y os doy un ejemplo, uno de los más recientes. 24 de febrero del 2022, perdona, 24 de febrero del año 2022. Vladimir Putin dice que si la pelea se hace inevitable, lo que se debe hacer es dar el primer golpe para controlar la situación. Las tropas de la Federación de Rusia comienzan la operación militar especial y entran en el territorio que en aquel momento pertenecía a Ucrania. Ahora parte de ese territorio ya forma parte, valga la redundancia, de la propia Federación de Rusia. La pelea, a todas luces, y hubo varios factores, también hay un vídeo de, creo, 9 razones del por qué este conflicto era inevitable, que es uno de los más recientes, puedes encontrarlo en el canal. La pelea se hizo absolutamente inevitable y, por lo tanto, Rusia decidió adelantarse y actuar. Ahora estamos llegando a un momento en el cual, con la amenaza de los Tomahawk por un lado y también con la amenaza de que el régimen de Kiev pueda realmente atacar con misiles de largo alcance de forma masiva el territorio muy en el interior de la Federación de Rusia, los hechos están discurriendo de tal forma que efectivamente cada vez está más cerca el punto de un posible no retorno, que ojalá no llegue nunca, pero de verdad ahora estamos infinitamente más cerca y yo no soy precisamente partidaria de calentar la situación o hablar en términos de un posible conflicto abierto entre potencias nucleares. Pero lo cierto es que ahora estamos exactamente en este momento. Veréis, este es el misil ucraniano, Flamingo. Últimamente está apareciendo en cada vez más y más medios. Algunos hablan de una creación sin igual, una Wunderwaffe. Otros hablan de la estafa del siglo, porque son misiles hechos de mierda y palos y básicamente destinados a blanquear capitales en dimensiones bíblicas.
Lo único cierto de todo esto son dos cuestiones. La primera es que aunque estén hechos de mierda y palos, si realmente son de 3.000 kilómetros de alcance o incluso 1.500 kilómetros de alcance, me da igual, ya serían suficientes. Y punto número 2, se producen en cantidades masivas, podríamos estar enfrentándonos a un problema muy serio, sobre todo por otras dos cuestiones. La primera es que hay varias fuentes, sobre todo fuentes ucranianas, y os citaba en el vídeo, donde esto lo comento de forma pormenorizada, Anatoly Shari, que hablan del hecho de que estos misiles o están a punto de producirse o ya se están produciendo en Dinamarca, país de la OTAN directamente involucrado. Punto número 2, que tiene que ver precisamente con los famosos Tomahawk. Y aquí tenéis algunas imágenes del lanzamiento de los mismos. Y es que resulta que el posible envío de los misiles Tomahawk, según otra vez varias fuentes, entre ellas fuentes ucranianas, podría ser una tapadera que estaría utilizando Occidente para, efectivamente, valga la redundancia, tapar la producción de estos otros misiles en Dinamarca que Ucrania piensa utilizar para atacar de forma masiva a la Federación de Rusia. Efectivamente, son misiles, si todo se confirma, infinitamente más baratos, $50.000 el misil, vamos, infinitamente, por lo tanto, más fáciles de conseguir que, por ejemplo, estos Tomahawks que estáis viendo ahora mismo en las imágenes, y por lo tanto, sin duda alguna, de utilizarse, no cambiarían las tornas dentro de la operación militar especial, pero sí aseverarían la respuesta por parte de la Federación de Rusia a los ataques realizados con la utilización de estos misiles por parte de Ucrania. Y pudiera ser que el sacar toda esta maquinaria militar, como tratando de que parezca que efectivamente Rusia sí tiene que enfrentarse necesariamente a esta entrega de los misiles Tomahawk, y Estados Unidos tiene, ahí veis este vehículo, la capacidad de enviarlos. Puede ser que se trate de un enorme espectáculo llamado simplemente a, repito, esconder el hecho real que es la producción en masa que o ya se está llevando a cabo o está a punto de comenzar a llevarse a cabo en Dinamarca, misiles que Ucrania terminará utilizando para ya desatar el acabose, porque una vez lleven a cabo uno de sus locos planes, como por ejemplo atacando de forma masiva la ciudad de Moscú, esto que estábamos viendo al principio, esto son las imágenes de la ciudad de Kiev en estos mismos momentos. Esta misma tarde, noche, la ciudad de Kiev estaba en estas condiciones, es decir, sufriendo un apagón absoluto y enfrentándose muy probablemente incluso desde ya a uno de sus peores inviernos de su historia. Y esto no lo digo yo, sino que lo dijo el propio alcalde de Kiev. Pues esto que estáis viendo en las imágenes y que a mí me duele en el alma porque sé lo mal que lo pasan los civiles en este tipo de situaciones, y el sufrimiento de la población civil a mí personalmente es lo que más me importa, pero desgraciadamente si el régimen de Kiev no para, pues va a seguirle necesariamente a una amenaza ucraniana o una amenaza occidental, me da igual, una respuesta contundente, fríamente calculada y absolutamente devastadora por parte de la Federación de Rusia, y es precisamente, ¿no?, lo que veníamos a comentar al inicio de este vídeo. Dmitry Medvedev lo ha dicho clarísimamente. Nadie en Rusia va a molestarse ni por un solo segundo a la hora de analizar si los Tomahawk lanzados hacia su territorio llevan o no llevan carga nuclear. Entre otras cosas porque es imposible realmente saber si llevan o si no llevan carga nuclear. En vez de eso, lo que se va a hacer por parte de la Federación de Rusia es comenzar a responder desde el momento mismo en el cual se detecta el ataque realizado con uno de estos misiles. Y a partir de ahí, pues lo cierto es que entraríamos en una espiral de violencia que va a terminar escalando a mayores y no se sabe muy bien hasta qué punto. De verdad, ojalá tengan un mínimo de sensatez y terminen no entregando estos misiles a Ucrania por un lado, y ojalá incluso haciendo que Ucrania entre en razón y por lo tanto termine firmando la paz
que debería haber firmado en 2022. No hubiera ocurrido nada de esto y las condiciones en las cuales podía firmar esta paz eran infinitamente mejores y, por supuesto, infinitamente más beneficiosas para el país de Ucrania.